Bueno, vamos a hablar ahora de, nada más puse una diapositiva para recordar la otitis de los adultos. Es una incidencia baja, menos del 1%. El cuadro clínico más característico es la otalgia y la hipoacusia, precedido de una infección de vías aéreas superiores. El diagnóstico es clínico y por exploración otológica con las mismas características que ya vimos para pediatría. El tratamiento principal es la amoxicilina con ácido clavulánico, 875-125 cada 12 horas por 5 a 7 días. Y en alergia a penicilina, damos la doxiciclina 100 miligramos por vía oral cada 12 horas, la citromicina 500 miligramos por vía oral en el día, una tableta, o 250 miligramos vía oral 2 días, de 2 a 5 días, y la claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Ay, aquí se fue la bibliografía. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya voy a pasar a la otitis media crónica, que es un proceso inflamatorio crónico del mucoperiósteo de comienzo insidioso, curso lento y con evolución mayor a 3 meses. Afecta las estructuras de la cavidad del oído medio, las celdas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Puede preceder de procesos supurativos agudos y afectar la membrana timpánica con perforación o cicatrices, e incluso con lesiones osteolíticas, y suele cursar con hipoacusia conductiva. En la epidemiología no se conoce exactamente la incidencia. Se estima que el 0.5% de las personas mayores de 15 años padece alguna de sus formas supuradas y en torno al 4% algún tipo de perforación timpánica. La distribución entre sexos y edades es aparentemente homogénea. Se clasifica en colesteatomatosa y no colesteatomatosa. La colesteatomatosa se clasifica en congénita y en adquirida. La congénita se diagnostica cuando hay presencia de tejido escamoso en la cavidad timpánica en el desarrollo embrionario, y la adquirida por invaginación de la membrana timpánica por perforación o procesos quirúrgicos. En la no colesteatomatosa se clasifica en benigna, con derrame y supurativa crónica. La benigna se caracteriza por perforación de la membrana timpánica seca y no asociado a una infección activa. Y la de con derrame, antes era otitis media serosa crónica, se caracteriza por drenaje seroso continuo, típicamente color paja. Y la supurativa crónica se diagnostica cuando hay un drenaje purulento persistente a través de una membrana timpánica perforada. Los agentes causales pues son los factores anatómicos, las malformaciones craneofaciales, como las que ya habíamos mencionado, las neoplasias nasofaringias, los traumatismos en edad pediátrica ante la falta de desarrollo, donde el niño cursa con trompa de Eustaquio corta u horizontal, factores infecciosos o inmunes como las alergias, síndrome de disinesia ciliar, fibrosis quística, infecciones de repetición, entre otras. La Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus son las bacterias que más comúnmente se aíslan en estas patologías. El cuadro clínico, pues la sintomatología es, en contraste con cuadros agudos, es hipoacusia y otorrea. La hipoacusia suele ser de tipo conductivo, originada por alteraciones en la transmisión de sonido hacia el oído interno, ya sea por sola perforación o lesión del mecanismo. Ante afectación del oído interno debemos sospechar antecedentes de laberintitis o toxicidad por algunos medicamentos. La otorrea puede ser de tipo mucoide, mucopurulenta o purulento, y suele estar presente en cuadros agudos. El diagnóstico a la exploración física debe evaluarse no solo las condiciones otológicas, sino rinosinusales y faringias del paciente, dado que en estas áreas repercuten afectaciones o se exacerba la entidad clínica. En la otoscopía debemos identificar el estado de la piel del conducto auditivo externo, que puede reflejar la presencia de la otorrea crónica, la integridad y condiciones de la membrana timpánica, condiciones de la mucosa del oído medio y de la cadena de los huesecillos. Se debe realizar la prueba auditiva
con el diapasón se prefiere el de 512 Hz, donde se identificarán compatibles con pérdidas auditivas de tipo conductivo, Rinne negativo y Weber lateralizado del oído enfermo, donde existe la pérdida conductiva. Otros métodos diagnósticos complementarios, se recomienda el uso de la tomografía computarizada, cortes axiales y coronales que nos permiten ver las condiciones de las celdillas mastoideas de los huesecillos y datos sugestivos de colesteatoma, como por ejemplo en la imagen, aquí se puede ver el colesteatoma. Las pruebas audiológicas, el estudio de audiometría, el tonal con longitudinometría es importante para confirmar la pérdida de la conducción del sonido y en su caso afectación con hipoacusia neurosensorial. También se recomiendan las pruebas vestibulares que son útiles ante lesión del aparato vestibular cuando el paciente presenta vértigo o inestabilidad asociados. Estos estudios son requeridos ante complicaciones o para dar al otorrino apoyo para la toma de decisiones. El tratamiento dependerá de las condiciones clínicas al momento de la evaluación primaria. El objetivo es controlar el proceso patológico y restaurar la función auditiva. En la otitis media crónica no complicada es la entidad clínica más frecuente y se trata de una otorrea no dolorosa que tiene un tratamiento adecuado, mejorará el plazo de 4 a 7 días. En la otitis media crónica agudizada, el tratamiento es fundamental en el uso de antibióticos tópicos como las quinolonas, ciprofloxacino de 0.3 o 0.5%, con o sin antiinflamatorios esteroideos. La gentamicina, la tobramicina y los aminoglucósidos en oído perforado están contraindicados por el riesgo de ototoxicidad. En la otitis media crónica no colesteatomatosa con tímpano perforado, el objetivo del tratamiento en este caso es el control del proceso infeccioso y restaurar la audición. Esto se logrará a través de cirugía, que de acuerdo a la evaluación integral podemos referir de manera general diversas modalidades como la timpanoplastia con mastoidectomía y la mastoidectomía radical. En la otitis media crónica colesteatomatosa, en estos pacientes debe realizarse tratamiento quirúrgico con control periódico para identificar la recurrencia en la cavidad del oído medio. En estos casos, el control de la infección crónica y el pronóstico es menos alargado, en particular para la mejora auditiva. Como quiera, ahorita vamos a hablar del colesteatoma un poquito más. Las complicaciones que podemos ver en la otitis media crónica también se dividen en extracraneales e intracraneales. La extracraneal son la laberintitis, la fístula perilinfática, la mastoiditis, absceso superióstico, el petrocitis y parálisis flácida periférica, que es de las más comunes que podemos ver. Y las intracraneales, la meningitis, el absceso cerebral o absceso subdural, epidural y la tromboflebitis de seno lateral. ¿Cuándo vamos a referir? Se debe considerar referir al otorrino pacientes con vértigo intenso, con cefalea, con otorragia, manifestaciones neurológicas o parálisis facial. Vamos a ver un poquito del colesteatoma, que son las colecciones anormales de epitelio escamoso y residuos de la queratina, que suelen afectar al oído medio y la mastoides, pese a ser histológicamente benignos, pueden expandirse y destruir el hueso. La clasificación y la etiología en congénito y adquirido. El congénito se presenta como una masa blanca por detrás del tímpano intacto. Se diagnostican más comúnmente en niños que sin antecedentes de otitis o si hay antecedentes de cirugía del oído o perforación o retracción de la membrana timpánica. Pueden aparecer en cualquier lugar del hueso temporal, pero tienen predilección en el cuadrante anterosuperior del oído medio. Podemos recordarlo por la clasificación que nos dio Sergio de la membrana timpánica. Y se localizan más frecuentemente encima de la abertura de la trompa de Eustaquio. Y la adquirida como consecuencia de una enfermedad crónica del oído medio. Estos colesteatomas se forman de 3 maneras: por retracciones focales de la membrana, por el epitelio superficial que penetra en el oído medio, o tras la cirugía por una complicación de timpanoplastia o crecimiento a lo largo del tubo de timpanostomía retenido. El diagnóstico es mediante exploración visual, palpación con un microscopio quirúrgico, estudio audiométrico, tomografía computarizada y exploración quirúrgica.
La meticulosa exploración visual es con mucho lo más importante como parte de una buena asistencia de rutina. Es importante observar toda la membrana timpánica. Las lesiones tempranas solo se pueden observar mediante la inspección de sus bordes externos. Los colesteatomas congénitos son visibles en primer lugar como quistes blancos esféricos por detrás de una membrana timpánica íntegra. Y el diagnóstico diferencial, podemos diferenciarlo del tímpanoesclerosis, que es la primera imagen que vemos ahí. Cuerpos extraños blancos, la exostosis y material protésico y de injerto en oídos operados pueden mimetizar el colesteatoma. También los quistes escamosos de inclusión. Más que todo, en resumen, el colesteatoma lo podemos ver más comúnmente detrás de la membrana y donde está la abertura de la trompa de Eustaquio. Y los cuerpos extraños, tímpanoesclerosis, son más al centro de la membrana timpánica. Datos de alarma y de referencia. Una masa blanca detrás del tímpano intacto, una bolsa de retracción profunda o sin granulación y residuos cutáneos, la granulación focal en la superficie del tímpano, especialmente en la periferia, oído que sigue drenando durante más de 2 semanas pese al tratamiento y la sordera de nueva aparición en un oído anteriormente operado. Y ya es todo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o comentarios. Dudas, preguntas. Muy bonito. Recuerden nada más que el colesteatoma, su ubicación principal o generalmente lo vamos a encontrar en la pars flácida, ¿ok? Pars flácida, o sea, es decir, en la parte de arriba del oído, es en general la ubicación que podemos localizar, que podemos encontrar el colesteatoma. Otra cosa, las tímpanoesclerosis es algo súper común de visualizar cuando estamos revisando un oído. ¿Alguien me puede decir qué es la tímpanoesclerosis? Es cuando podemos ver la membrana timpánica esclerosada, puede ser secundaria a múltiples infecciones muy recurrentes por inflamación crónica. Se ven como lesiones blancas, opacas. Son como cicatrices, ¿no? De la membrana Son timpánica. son cicatrices de la membrana timpánica. En ocasiones hay microperforaciones que no se alcanza, incluso el paciente no sabe que tenía la timpanoesclerosis, pero es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque después ese paciente, a lo mejor a la larga, que siga teniendo. Recuerden que eso hace que la membrana timpánica no tenga la misma movilidad que generalmente tenía, porque está esclerosada, tal cual lo dice, es una cicatriz que la permite o impide la movilidad. Y recuerden que todo lo que impida la movilidad de la membrana timpánica, finalmente o clínicamente lo podemos traducir a algún tipo de hipoacusia o algún nivel de hipoacusia en el paciente. Si sigue habiendo perforaciones o microperforaciones en estos pacientes, van a empezar a ver más cicatrices a lo largo. Entre más temprano empiecen a aparecer, pues obviamente el riesgo de una hipoacusia a ese nivel pues es más alta en un paciente, en un adulto joven, digamos, o incluso antes. Solamente hay que darle seguimiento y pues si está esclerosada ya la membrana porque está cicatrizada, pues ahí a veces incluso ya de acuerdo al nivel de hipoacusia o al nivel de limitación que tenga el paciente, pues sí son candidatos no a algún otro tipo de tratamiento. Pero en este caso solamente es vigilancia y a veces las vemos y decimos, ah, caray, ¿qué es eso? Cuando no lo tenemos, cuando no los hemos visto en general en los pacientes, a veces no las identificamos o no sabemos cómo describirlas, es tal cual tímpanoesclerosis en la membrana y ya nada más hay que mencionar, como se mencionan las perforaciones, qué porcentaje de la membrana timpánica, en un aproximado obviamente, abarca esa cicatriz para poderle dar seguimiento o para tener ese antecedente ya en la nota médica, ¿ok? ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Pues yo creo que nada más. Se me fue. No, pues nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Excelente, muy buena presentación, Dianita, felicidades. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo tema. ¿A quién le toca? Ya si quieren, le ponemos ahí pausar en la grabación.